Seguimos en la 96.1 Radio Tierra con el mero fondo y toca hablar ahora en la columna de Lucho Roa, abogado de los y las trabajadoras, docente de la UBA, que nos va a hablar justamente de... Y mira, hoy es una efeméride muy importante para el movimiento obrero. Hoy es nada más ni nada menos que el aniversario de la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo. Si hay ley entre leyes, entre los laburantes y las laburantes, esa es la Ley de Contrato de Trabajo. Así que no está mal rescatar de la memoria cómo fue el proceso de su sanción y su promulgación. ¿Cuándo se sancionó, Lucho? En el 74, en la primavera del 74, ni más ni menos. ¿En pleno tercer gobierno peronista? Sí, momento raro porque fue apenitas un par de meses después de la muerte del general Perón. Claro. Pero era una ley que se maduraba ya desde la campaña del 11 de marzo del 73, porque estaba en la mismísima plataforma del Prejuli. La ley de contrato de trabajo era una vieja demanda del movimiento obrero y que había tenido una fallida promulgación, porque en el gobierno de Ilia habían querido promulgar una ley de contrato de trabajo, pero bueno, a Ilia le faltó un poquitito para entrar en la gloria y vetó la ley. Así que hubo que esperar 10 años. Y bueno, era radical. Perdón. Perdón. Se me escapó del alma. Te iba a consultar, Lucho, respecto de esto. Antes de esta ley de trabajos, ¿existían los contratos laborales o simplemente eran acuerdos de palabra o, digamos, acuerdos que no estaban regulados por alguna ley específica? No. Los contratos existen. No, mirá, me vas a obligar a hacer de leguleyo, mirá. Un contrato existe más allá de que esté escrito o no. Nosotros a veces tenemos un capital simbólico en torno del contrato, pensamos que es un papel que está escrito. No, un contrato es la manifestación de voluntad. Claro. Y en la medida que un laburante exprese su voluntad laburando para alguien que se apropie de su fuerza de trabajo, esto ya es un contrato de trabajo. Pero yendo a la cuestión menos técnica, desde la década de los socialistas, desde la época de los socialistas, luego con el primer peronismo, lo que existía era una serie de normas dispersas que iban componiendo de algún modo cuáles eran los derechos que le tocaban a los laburantes, pero uno tenía que hacer un trabajo de orfebrería y en la biblioteca andar viendo una ley y otra, y un decreto y otro decreto y una resolución y que otra ley. Estaba todo desperdigado. Y como siempre, las normas laborales de ese tiempo le hablaban en difícil a los laburantes, con lo cual fue un hecho revolucionario, en cierto modo, la sanción y la promulgación de la ley de contrato de trabajo, aún pese a que, no pudo ser con Perón. Perón le había encargado el proyecto al abogado de la Confederación General del Trabajo, don Norberto Centeno, pero bueno, no pudo ser por la prisa que tuvieron esos tiempos. Terminó siendo un mes y pico, 2 meses después de la muerte del general, y con el contexto tan particular del momento, ¿no? Isabelita no era precisamente el general Perón, y el vínculo que tenían los sectores más dinámicos del movimiento, como Norberto Centeno, no lo tenían del mismo modo con Isabelita. Aún así fue una ley formidable, y eso me parece digno de estar rescatado en un día como hoy. Después de ese proceso político, inmediatamente después, lo que viene es la dictadura militar. Si yo no me equivoco, Centeno es uno de los que persigue justamente la dictadura militar. Mirá, Centeno... es un itinerario muy particular el de la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo se promulga el 20 de septiembre del 74 y el 23 de abril de 1976. Faltaba un día para que se cumpla el primer mes de dictadura cívico-militar, y la dictadura abrogó nada más ni nada menos que una buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo. Y eso es el capital normativo, recién hablaba de un capital simbólico. Es muy fuerte no solamente que hayan mutilado una ley a menos de un mes de arrebatar el poder a la dictadura, sino también que hayan tenido que ir por sobre el símbolo que encarnaba Norberto Centeno, que era ni más ni menos que el de la legislación obrera, la legislación de ese peronismo tan entreverado en los derechos de las laburantes y los laburantes, ¿no? Tuvieron que ir por Centeno en la fatídica noche de las corbatas, allá por el 6 al 8 de julio del año 1977, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. Lucho, te hago una pregunta. En la actualidad muchos sectores de la política, de la derecha, ¿no? Y en los medios
hegemónicos, se sostiene mucho esto de que la ley de contrato de trabajo es una ley vetusta, vieja, que no tiene ningún correlato con cómo funciona el mundo del trabajo en la actualidad. ¿Qué se les puede contestar? ¿Qué se les puede decir? Mira, primero hay una experiencia indescriptible, le puedo recomendar a los que dicen eso, leerla. Claro, si esperan que la ley de contrato de trabajo le hable al sector empresario, y se equivocaron, las normas laborales no suelen hablarle al sector empresario, hasta por una limitación constitucional, ¿no? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador, a la trabajadora, dice la Constitución. Es decir, hay un sujeto de preferente protección, y no precisamente el empresario. El derecho al trabajo se mira desde ese lugar. Pero creo que la ley de contrato de trabajo, a tantos años, a 48 años de ser promulgada, una norma de avanzada, pese a que la destrozaron, la mutilaron, sigue siendo una norma de avanzada, sigue pudiendo resolver muchísimas de las cuestiones que hoy podríamos decir, trabajo de plataformas, la revolución 4.0, solamente que hay que tener ganas de leerla. Y si es por antigüedad, mirá, la ley de contrato de trabajo tiene prácticamente la misma antigüedad que la ley de entidades financieras, y no veo al gorilaje muy interesado en derogar la ley de entidades financieras, con lo cual hay hay relojes selectivos, ¿no? Para algunas cosas atrasan y para algunas cosas todavía no será el momento, pero no recomiendo fundamentalmente esa experiencia indescriptible que es leer la ley. ¿Sabes qué? Me quedé pensando con esto que decíamos, y qué podríamos decir de esa ley de contrato de trabajo. Su sanción fue un auténtico producto histórico que maduró sus posibilidades, como te decía recién, en la primavera del 74. El resultado de la conciencia jurídica de una época en la que estuvieron las luchas obreras, la lucidez intelectual de muchísimos jueces, la militancia social de tantos abogados y abogadas, entre los que estaba Centeno. Así y todo, lo que te puedo decir de esa ley que hoy estamos recordando es que fue una norma previsible. Fue el acopio de doctrinas y jurisprudencias pretéritas, como también fue una ley módica, ojo, que abría horizontes de cambio para la democratización de las relaciones laborales en la empresa. Te voy a decir un artículo, mirá. Había un artículo que decía, que marcaba a fuego, ni más ni menos, el derecho social, que decía que las desigualdades que creara esta ley en favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Estoy leyendo, ¿eh? Esta literalidad es impresionante. Es decir, creaba desigualdades para compensar las desigualdades de la relación real. Eso decía el artículo 19 de la redacción original de la ley. Fue una ley popular, hecha carne en los trabajadores que la vieron como instrumento de la dignidad, al punto, mirá, hoy se cumple un aniversario de ese acto, al punto que esa norma se hizo conocida en la plaza pública, en la Plaza de Mayo, donde se repartieron miles y miles de ejemplares para los que formaría parte de, tal vez, del primer tomo de la biblioteca de los hogares humildes. Este fue sin duda el mérito más importante. Revolucionario, te dije hace un ratito, no temo decir que fue revolucionario. Se trató de una ley que venía a unificar en un solo texto todo lo que estaba disperso, tantos decretos, normativa dispersa, tantas leyes. Estaba escrita en las propias palabras de su destinatario. Los trabajadores y las trabajadoras, quienes no necesitaban de los decodificadores que creen que el derecho es una ciencia oculta. Me refiero a los abogados, que no se me enojen las compañeras del gremio. Ellas y ellos le hicieron propia, los laburantes, y se supieron anchos de hombro, llevando en su sobaco una ley de trabajo sencilla, constituyendo una nueva dignidad que no se puede arrebatar. A esos hombres y esas mujeres eran conscientes de su conquista. Mirá, fue una ley resistida, porque los señores que atrasan los relojes, esos mismos que aún hoy dicen que es antigua, decían que promovía el ausentismo, que conspiraba contra la productividad, que fomentaba la industria del juicio, y con la dictadura apenas, como te dije recién, el 23 de abril de 1976, consumaron el atropello, modificaron 97 artículos y se derogaron otros 25, de un total de 300. El ensañamiento iría más lejos, como recordabas vos. En julio del 77, en la fatídica noche de las corbatas, secuestraron, torturaron y asesinaron al mentor de la reivindicación obrera, don Norberto Centeno. Los dueños de todas las cosas maldijeron la ley. Fue entonces una norma silenciada, abrogada, mutilada. Su texto no se encontró más en las bibliotecas, en los anaqueles y en los estantes. Fue desaparecida, sí, permítanme,
permítanme utilizar ese término, borrada en la memoria selectiva del poder. Hoy quiero, ustedes me lo permiten, en la Radio Tilra, en este aniversario, en este nuevo aniversario, en el 48 aniversario de su promulgación, a contrapelo del oportunismo empresarial y el cinismo de derecha, creo que la ley de contrato de trabajo confirma su vigencia, no desde la arqueología normativa a la que pretenden confinarla al pensamiento único y la efectividad laboral, sino desde la axiología que le dio fundamento, el principio protectorio. Bueno, gracias compañero, porque rendimos homenaje a aquella ley, a la LCT original. Lucho, tengo ganas de ir a agarrar la ley e ir a asaltar todos los supermercados chinos. Mire señor, no puede trabajar 12 horas esta mujer aquí. Perdón, lo tenía que decir. Gracias por esta comunicación, Lucho. Mando un gran abrazo y gracias por... Era una buena oportunidad recordar esto. Escuchaste a Lucho Roa, abogado de los y las trabajadoras, en 96.1.